Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Muy buenas tardes. Buena tarde a toda la gente que mirará este podcast que lleva como título La enfermedad es simbólica. Se va a poner interesante. Es un tema muy interesante. Recuerden que estamos en la saga de Relatos de Sanación. Y el podcast que se transmitió la semana pasada, el relato de sanación, llevaba como título El pasado en el presente. Ahora el título del relato es La enfermedad es simbólica. Y bueno, pues vamos a comprender lo que vamos a comprender y a recapitular lo que en anteriores programas ya hemos ubicado respecto al lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente es simbólico, ¿sí? Son símbolos los que están codificados en nuestro psiquismo, en esa plataforma que le llamamos el inconsciente. Y se trata de decodificar lo simbólico para desocultar lo diabólico. Entiéndase que cuando hablamos de lo diabólico nos estamos refiriendo al trauma, al complejo, a la enfermedad, al caos, al drama, al conflicto. Eso es lo diabólico. Y el símbolo o lo simbólico nos permite desocultar a lo diabólico. Por eso es que a nivel desde la perspectiva psicoanalítica tenemos esas tres plataformas, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y lo relacionamos igual con tres registros, como es el registro simbólico, el registro imaginario y el registro real. Así como el inconsciente gobierna sobre el preconsciente y el consciente, es similar, donde lo simbólico gobierna sobre lo imaginario y lo real. Es decir, el inconsciente está en relación o está relacionado con lo simbólico, ¿sí? Podríamos decir el preconsciente con lo imaginario y el consciente con el registro real. Cuando hablamos de la enfermedad, ya sea mental, ya sea emocional, ya sea física, a nivel convención, pues la enfermedad presenta ciertos signos y ciertos síntomas. Los signos son los datos objetivos de la enfermedad y el síntoma es lo que la persona refiere en su sentir. Es decir, la gripa o la gripe presenta ciertos signos, que puede ser escurrimiento nasal, ojos llorosos, estornudos continuos, fiebre. Esos son signos, son datos objetivos, observables. Y el síntoma es cuando la persona refiere que siente como el cuerpo cortado, ¿sí? Ese es un síntoma. Entonces las enfermedades a nivel convencional tienen signos y tienen síntomas. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, el signo es algo objetivo y el síntoma es algo subjetivo. Es el sentir de la persona ante el signo. Eso es a nivel convencional. Recuerden que en el camino de la sanación
todos aquellos y todas aquellas que están considerando su sanación. Y como lo he compartido en anteriores programas, aquel que está recorriendo el camino de la sanación ha entendido y está comprendiendo o ha comprendido que lo que se manifiesta en un centro, tiene que ver también con su centro mental, con su centro emocional, con su centro sexual social y con su centro físico material. Hablando de la enfermedad física. La enfermedad física es algo que se está manifestando en el centro físico material. Ahí se está manifestando. Sin embargo, la enfermedad, esa enfermedad física que por convención se tiene ya sea el nombre de X o el nombre de Y, el nombre de Z, no solo se encuentra en el centro físico material, sino también se encuentra en el centro mental, en el centro emocional y en el centro sexual social. Aquella persona que ya está considerando el camino de la sanación está entendiendo que lo que se le presenta en un centro, que es lo que se le densifica, se le manifiesta en un centro, no solo está en ese centro, tiene que considerar también a los demás centros. Si una persona enferma físicamente y solo considera a su cuerpo físico, atender o tratar a su cuerpo físico sin considerar su centro mental, su centro emocional y su centro de las relaciones, esa persona solo está recibiendo un tratamiento, el tratamiento que le da un otro, en ese caso es la ciencia médica, y está en calidad de objeto, no de sujeto. Espera que el tratamiento que le está dando el otro, que en este caso es el médico, sea el responsable de su bienestar, de su equilibrio, de su armonía, sea el responsable de regresar a su cuerpo físico a la homeostasis. Por tanto, esa persona, reitero, no está en calidad de sujeto, sino como objeto. Es decir, no se implica en su sanación, deposita en el fármaco o deposita en el tratamiento que viene de un otro, deposita su bienestar, deposita su equilibrio, su armonía, deposita el retorno a la homeostasis de su cuerpo. Por tanto, está en calidad de objeto. Estoy utilizando la técnica del disco rayado. No está en calidad de sujeto. Una persona que ya se implica en su sanación, considera el tratamiento que le está dando un otro, considera el fármaco que le está dando un otro, pero no se deposita ahí. No deposita al 100% la responsabilidad en el tratamiento que viene de un otro, sino que se implica, considera tomarse el fármaco, considera apegarse al tratamiento, pero sabe, el sanador sabe, la sanadora sabe que tiene que considerar su centro mental, su centro emocional y su centro sexual social, porque la enfermedad que se está manifestando en el centro físico material no solo está ahí se manifiesta, ahí se densificó, pero se encuentra también en los demás centros. Por eso es que, reitero, soy reiterativo, la persona se toma el medicamento, se apega al tratamiento, pero no le da esa responsabilidad al tratamiento. ¿Cuál responsabilidad? La de regresar a su equilibrio. Recuerda que en otros momentos te he comentado sobre lo humano. Eso es estar en lo humano. Eso es vivir desde lo humano. Estar en una posición de necesitado donde algo o alguien es el que me tiene que resolver, el que me tiene que curar, lo que me tiene que sanar, ¿sí? Con el simple hecho de que eso que me está dando un otro es el responsable de la persona que está ya en comprensión de sanador, de sanadora, que está activando a su sanador, a su sanadora, usa el tratamiento, considera el tratamiento médico, pero sabe que tiene que tratar
lo que nadie más puede tratar. Es decir, tratarse a sí mismo. Por eso una persona cuando recibe el tratamiento, es decir, que viene de un otro, está en eso, en un tratamiento. ¿Y por qué es una mentira? Porque es ahí como una ilusión, como una pantalla, porque la persona quiere el tratamiento de un otro para no tratarse a sí misma. ¿Sí? El verdadero tratamiento es cuando la persona implicada en tal situación o en tal problema de enfermedad física inicia a tratarse a sí misma y usa como medios, como remedios, usa herramientas, las herramientas que le da un otro. Las herramientas que le da un otro son solo medios, remedios para tratarse a sí mismo. Las personas enfermamos mental, emocional, en nuestras relaciones y enfermamos en nuestro cuerpo porque dejamos de tratarnos a nosotros o no nos hemos tratado a nosotros. Queremos que los demás nos traten, pero nosotros no queremos tratarnos a nosotros mismos. Ese es un factor de por qué enfermamos. Es un factor de por qué enfermamos, porque perdimos el trato con nosotros mismos y por eso queremos encontrar algo o a alguien afuera que nos trate. Y cuando eso es así, estamos en posición de necesitados. Cuando eso es así, estamos en posición de objeto, no de sujeto. Cuando eso es así, yo no me implico con mi sanación. Le deposito a lo externo, a lo que viene de un otro, le deposito el 100% de responsabilidad sobre mi estado de salud. No estoy implicado. La persona que ya se implica en su tratamiento es la que comienza a tratarse a sí misma, porque ese es un factor, reitero, ese es un factor por el cual hemos enfermado, porque perdimos el trato con nosotros mismos. No me trato. Por eso, a nivel convencional, se le llama algo así como conductas de autocuidado. ¿Sí? Conductas de autocuidado. O conductas de riesgo. Lo contrario de las conductas de autocuidado es entrar en conductas de riesgo. Una conducta de riesgo, consumir alguna sustancia psicoactiva, ¿sí? Que entonces va a provocar en nosotros una alteración, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de nuestras relaciones. Es una conducta de riesgo. Consumir alguna sustancia adictiva, dejarnos sin dinero, ¿sí? Es una conducta de riesgo. Y todas esas conductas de riesgo, mira, dejarnos sin dinero, enfermar y no llevarnos al médico. No nos llevamos al médico, queremos que el otro llegue para que nos acompañe al médico. Hasta que no llegue mi mami, hasta que no llegue mi mami esposa, hasta que no llegue mi papi esposo, no voy al médico. O hasta que no lleguen mis papis o mis mamis, hijos, hijas, que me acompañen para ir al médico. Aunque me sienta de la patada, aunque me sienta de la fregada, espero que el otro esté ahí para hacer las cosas. ¿Ven cómo no queremos tratarnos? Ahí eso habla, ese lenguaje simbólico. Es simbólico que no me cuide. Es simbólico, ¿sí?, que no me proteja, que no esté en protección. ¿Y por qué es simbólico? Porque con esas conductas, simbólicamente lo que le estoy demandando a los de afuera, a los que están alrededor mío, es que se hagan cargo de mí. ¿Verdad? Entonces, conducta de riesgo, ¿va? Enfermar y no acudir al médico hasta que nos sentimos
o llegamos a un límite, a un límite, a un límite como entre la vida y la muerte. ¿Sí? Hay gente que hasta que no está en esa situación va al médico y ya lo tienen que internar. Se coloca en esa situación de riesgo. Inconscientemente, ¿sí? Una manera simbólica de mirar eso es: como no me llevaron, miren cómo estoy. ¿Sí? Como no me llevaron al médico, miren cómo estoy. No me atendieron, ¿verdad? La conducta de riesgo de generarse deudas económicas. La conducta de riesgo de estarse generando deudas económicas, ¿sí? Y llevarse a un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es que lo que gano, ¿sí?, ya no lo puedo disponer para satisfacer mis necesidades de alimento, mis necesidades de vestido, mis necesidades de calzado, mis necesidades recreativas, ¿sí? Lo que gano laboralmente, ya me llevé al límite de lo que gano, ahora lo tengo que estar pagando, ¿verdad? Y con esa conducta a nivel inconsciente, es decir, a nivel simbólico, que es lo que le quiero decir a los que están alrededor: háganse cargo de mí, paguen mis deudas, ¿verdad? Y al mismo tiempo también es un reclamo, es una demanda, ¿verdad? Por eso es: me dejo sin dinero, me genero deudas, porque a nivel simbólico, tal vez lo que te estoy diciendo es: me debes, tú me debes papi, tú me debes mami, porque ya soy una persona de 30, 40, de 30, 35 años, 40 años, 45 años, 50 años, 55 años, 60 años, y todavía le estoy reclamando a nivel inconsciente a mi papá lo que no me dio, o a nivel inconsciente a mi mamá lo que no me dio, o lo que según mis egos del centro mental y del centro emocional me dictan y me gobiernan que me debe mi papito y mi mamita porque no me dieron. Entonces, como no me dieron, ahora que ya tengo 30, 35, 40, 45, 50 o más años, me dejo sin dinero, me creo deudas como una manera simbólica de decirle a ese papito y a esa mamita: me debes, entonces paga. Me debes amor, me debes tiempo, me debes compañía, me debes apoyo, según la persona, ¿sí?, que está en esa situación. Porque todo eso que la gente considera o esa persona considera que le deben a nivel inconsciente, pues hay que ubicarlo bajo la lupa. Porque una cosa es Juan Domínguez y la otra es no me quingues. Una cosa es la gimnasia, otra cosa es la magnesia. Un ejemplo metafórico nada más para que lo comprendan, ¿sí? Cuando yo era niño, era muy remilgoso con la comida, muy remilgoso, y eso hacía que yo mis defensas las tuviera bajas, mi sistema inmune estuviera bajo, y al estar mi sistema inmune en un nivel bajo, entonces pues me entraba cualquier enfermedad, y me enfermaba por eso mucho de la garganta o del estómago. ¿Pero por qué? Porque no estaba bien alimentado. ¿Y por qué no estaba bien alimentado? ¿Porque tenía unos padres malos en ese aspecto? No, nunca tuve unos padres que no resolvieran y que no atendieran esas necesidades alimenticias, todo lo contrario. Sin embargo, pues era remilgosillo para comer, ¿verdad? Y no quería comer. Entonces mi padre usaba una estrategia muy conductista. Para que yo comiera, la estrategia que usaba mi padre era poner el cinturón en la mesa. Si no comes, pues ahí está el cinturón, ahí estaba el mensaje, ¿va? Lo simbólico.
El cinturón es un símbolo, ¿va? Si no comes, órale. Entonces mi padre hacía esas cosas para maltratarme. Mi padre tenía esa conducta para herirme. Mi padre tenía esa conducta para hacerme sentir mal. No, mis amores, va. Nada más vean, porque así es como se va codificando, ¿sí? Esto que te digo, una cosa es Juan Domínguez y la otra es No me quingues, ¿sí? Pero como el José Alberto, ¿va? O sea, su manera de entender, de interpretar, mi padre no me quiere, ¿va? O sea, yo ni quiero comer y aparte de todo, o sea, me quiero obligar a comer y me quiero obligar a comer de esta manera y no, el niño, ese es el niño, ¿va? ¿Saben por qué en todas las culturas iniciáticas de lo que se trata es de trascender al niño? ¿Y saben lo que yo he visto en la psicología de la mamá? Parece que de lo que se trata es de exaltar al niño. Sí. Y en las culturas iniciáticas de lo que se trata es de trascender al niño, porque vean cómo somos como niños. Berrinchudos, caprichudos, remilgosos y queremos que se hagan las cosas a nuestra... O sea, hay gente que se hizo niño tirano, niña tirana. Y hasta el día de hoy, o sea, ya no es un niño, pero sigue siendo un niño en un cuerpo de adulto y sigue siendo tirano. Mi padre hacía eso para que yo comiera, no para que me sintiera mal, ni para que ni porque me quería maltratar, ni porque me quería joder. No, mi padre usaba esa estrategia para que yo comiera. Era por mi bien. Era el recurso que él tenía. ¿A qué me refiero con eso que les estaba ubicando del tema del dinero? ¿Verdad? De esa conducta de riesgo de dejarme sin dinero y meterme en deudas, que la persona de manera inconsciente cree que le siguen debiendo, cree que su papá le sigue debiendo, cree que su mamá le sigue debiendo, en otras cosas tal vez. ¿Verdad? Me hizo falta tu amor, mamá, me hizo falta tu cariño, me hizo falta tu presencia, según él. Por eso todo eso se tiene que analizar para ver si eso es real o nada más era un imaginario, como en su momento yo tenía en el imaginario, mi papá no me quiere porque aparte me quieren hacer comer algo que no quiero, ¿sí? Pero yo no quería comer nada. Sí. Pero ¿qué tal los dulces? No, hombre, sí, así son los niños, ponle dulces y si no les ubicas límites se tragan todos los dulces, ¿eh? Y aunque después estén empachados y se sientan mal, ahora entonces hay que curarlos del empacho, hay que tronarles el pellejito o hay que darles unos ampolletazos y el niño hasta hace berrinche, ¿sí? Se enoja, pero él mismo se lo buscó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después cuando el niño se siente bien? Vuelve a poner dulces y ¿qué crees que hace? Lo mismo. Eso es otra característica de la enfermedad, de la mente, del corazón, o sea, de los 4 centros, característica del alma, característica del yo, regresar a lo anterior. Aunque sabemos que a veces lo anterior nos jodió, nos hizo sentir mal, regresamos a lo anterior. Si ya pediste dinero prestado y tuviste dificultades para regresarlo, ¿por qué cuando ya lo regresaste volviste a pedir prestado? Bueno, así estamos, así somos. Mira cómo se me queda viendo aquí Pues quería su respuesta del taller grupal de acompañamiento psicoemocional, ¿verdad? El niño está en un reclamo inconsciente, en un reclamo simbólico, porque pareciera que mamá o papá algo le deben. Por eso es que no retiene el dinero. Por eso es que se deja sin dinero. No importa cuánto gane una persona. ¿Sí? Puede ganar más o menos, puede ganar el salario, ¿cómo se le llama? El salario mínimo, puede ganar más o menos, o puede ganar mucho y de todos modos se deja sin dinero y se mete continuamente en deudas, ¿verdad? O sea, ahí hay un reclamo a nivel simbólico y asimismo, ¿sí? Esa persona se coloca en una situación de riesgo, en una situación límite. ¿Y para qué se coloca en esa situación? Para que llegue don Salvador o doña Salvadora a pagarle lo que él
o ella de manera inconsciente cree, piensa y siente que le deben. ¿Estamos? Esa es una conducta de riesgo. Y otras conductas de riesgo, te vuelvo a repetir, es andar en las noches, ¿verdad? Los fines de semana, a las 2, 3 de la mañana, caminando por las calles, ¿sí? Que te vas a una fiesta y que no prevés que hay que regresar, que te tienes que regresar, ¿sí? Y que buscas los medios para que te regreses a tu casa de una manera protegida, y no, resulta que te gastas el dinero en la pachanga, en la fiesta, y ahí te vas a la Viva México, a 2, 3 de la mañana caminando por las calles, conducta de riesgo. ¿Sí? Por eso se llama conductas de autocuidado y conductas de riesgo. Por tanto, la enfermedad, ¿sí? Mira que todas esas conductas son simbólicas, las de riesgo. El enfermarme, el sentirme mal y siendo un adulto y ni siquiera tomarme tal vez un remedio, hacerme un té o tomarme una pastilla, no, sino abandonarme y sentirme peor y no llevarme al médico. ¿Sí? Sentirme peor y no llevarme al médico. Esas conductas son simbólicas. A nivel inconsciente dicen algo simbólico. Dejarse sin dinero, consumir sustancias psicoactivas, ¿sí? Relacionarse con gente tóxica es una conducta de riesgo, ¿sí? En lugar de relacionarme con personas que me hagan crecer, que me sumen, que me multipliquen, no me relaciono con personas que me restan, que me chupan energía, ¿sí? Son conductas de riesgo. Y todas esas conductas que hablan de que algo está pasando en tu centro mental, en tu centro emocional, en el centro sexual social y en el centro físico material, son símbolos. Por eso la enfermedad es simbólica. Es decir, la enfermedad tiene un lenguaje oculto. Hay un lenguaje que es visible, que son sus signos, los signos de esa enfermedad. Pero hay un lenguaje oculto en la enfermedad. A través y por convención de la medicina, la enfermedad ya tiene un nombre: gripe, cáncer, diabetes, artritis, colitis, migraña, gastritis, ¿sí? Cardiopatía. La enfermedad, por convención, ya tiene un nombre. Pero, ¿sí?, el sanador va más allá de lo convencional. El sanador, la sanadora, se dirige a lo oculto de la enfermedad. Es decir, esa cardiopatía, ese cáncer, esa artritis, esa diabetes, esa colitis, tienen un lenguaje oculto, e incluso en lo oculto el nombre es otro. El nombre es otro. Y por eso es que vamos a entrarle al relato de sanación, ¿verdad? Ay, ¿listo, mi Noé? ¿Listo? ¿Lista, Isa? ¿Catherine? Sí. Sí, o sea que la diabetes se llama diabetes por convención. ¿Estamos de acuerdo? Pero a nivel simbólico, la diabetes tiene otro nombre, según la historia de esa persona, las experiencias de esa persona, lo que esa persona tiene codificado en su inconsciente, tiene programado en su inconsciente. ¿Sí? Hay un libro que ya se los he comentado, se llama La enfermedad como camino.
Léanse ese libro de la enfermedad como camino. ¿Como camino a qué? Como camino a la sanación. La enfermedad es un camino, ¿sí?, que me lleva a desocultar lo que está oculto en la enfermedad. Y aunque esa enfermedad en lo manifiesto reciba el nombre de diabetes, o el nombre de cáncer, o el nombre de artritis, o el nombre de migraña, en lo oculto hay otro nombre. Y eso es lo que hay que desocultar. Hay que desocultar lo oculto de la enfermedad, porque al desocultar lo oculto de la enfermedad es posible disolver a la enfermedad para resolver la enfermedad en el cuerpo. Disolver en lo sutil para resolver en lo manifiesto. Disolver en lo sutil para resolver en lo manifiesto. Y aunque el mito de la ciencia médica diga esto no se cura, hay otros mitos, o hay otro mito como el de la enseñanza ancestral, el de la enseñanza iniciática, el de la enseñanza esotérica, que abarca lo que el mito de la ciencia abarca, pero también abarca lo que el mito de la ciencia no abarca. Para el mito de la ciencia médica, hay enfermedades que no se curan. Y está bien, no peleamos con eso. Lo consideramos. Pero aquel que toma el camino de desocultar lo que está oculto, le es posible que aquello que por convención la ciencia médica dice que no se puede, ese otro camino, ¿verdad?, el de desocultar lo oculto, el de ir hacia lo sutil, el dirigirse hacia lo simbólico y desocultar lo diabólico y disolver lo diabólico, nos puede dar como resultado aquello que un mito dice que no es posible, nos puede dar como resultado el sí es posible. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos esta imagen. ¿Sí? Esta imagen, ¿me haces favor, mi Noé? Si se ve allá las figuritas. Aquí tenemos esta imagen. ¿Sí? Me sentí abandonado. Qué simbólico. ¿Lista, Catherine? Ya va a empezar con el relatito. ¿Va? Vamos a iniciar. Ay, a ver, miren, aquí tenemos esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos a Pedrito. Aquí tenemos a Pedrito, su papá, ¿sí? Paco, vamos a ponerle Paco a su papá. Aquí tenemos a Paco, a Pedrito y a Chela, doña Chela. Tranquilo, mi noveno salives. Es doña Chela Doña Chela. Doña Chela, Pedrito y don Paco. ¿Sí? Son una familia. Los padres de Pedrito. Sin embargo, aquí estás viendo una entidad en medio de Chela y en medio, voy a hacer a Pedrito a un lado para que ubiques la imagen en la que está doña Chela y don Paco. Observen que aquí hay una entidad, este zombi. Y este zombi, ¿sí?, simboliza al encadenado. Esta entidad simboliza al encadenado. Y vean a este zombi con su cadena, ¿sí?, tiene encadenado como con un grillete a don Paco. ¿Y por qué? ¿Por qué esta entidad está ahí? ¿Por qué esta entidad está ahí? Antes de que
existiera Pedrito, lo voy a sacar de escena, de cuadro familiar, antes de que Pedrito llegara a este plano de la existencia, Paco estaba enamorado, ¿sí?, de Lucrecia. Paco estaba enamorado de Lucrecia. Para Paco, Lucrecia era y es el amor de su vida. Pero un día como cualquier otro, ellos dos, que eran novios, discutieron, se enojaron y dijeron: córtalas. Y Paco se fue a una pachanga. ¿Sí? Y ahí estaba la Chela. Ahí estaba Chela. Y Paco, así, ya saben que casi no se dan esas cuestiones a nivel mental, emocional. En el sentido así, en el imaginario es: ahora me voy a desquitar, según él, de lo que ella le hizo. ¿Qué le hizo? Simplemente cuestiones de novios, ¿verdad? De novios nada más. Pero él, muy resentido con la Lucrecia, te digo que está en esa fiesta y conoce a la Chela y saca a bailar a la Chela y se avientan una salsa cumbia, un merenguito, un perreíto. No, eso ya es de estos tiempos, ¿verdad? No, nada más era merenguito, una cumbia, una norteña. Y total, para no hacerles el cuentito largo, tienen su noche de pasión el Paco y la Chela, el Paco y la Graciela. ¿Sí? Y Graciela, con esa noche de pasión, quedó embarazada. Queda embarazada del Pedrito. Acá está. Obviamente, Lucrecia se entera. Y ahora sí, manda a chingar a 20 a don Paco, al Paco. Y el Paco se queda pues muy, muy enganchado con Lucrecia, o sea, muy enamorado. Para él ella era y es el amor de su vida. Él realmente quería casarse con ella, estar con ella. Pero embarazó a la Chela en una noche de berrinche, de desplante. No supo manejar su enojo, su centro emocional. Y en forma así como de: pues que se vaya a la fregada, ¿va? A la jodida, que se vaya la Lucrecia. Y tiene su noche de pasión con la Chela y que le pega al premio mayor. Y se casa con Chela porque queda embarazada del Pedrito. Por eso se casa con Chela. Ahora ya estás entendiendo qué simboliza, ¿ves? ¿Qué simboliza este encadenado? Porque para Paco, ¿sí?, desde su imaginario, desde su percepción, así lo tomó. Que la Chela, ¿sí?, se embarazó porque ahí en la fiesta pues platicaron: ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿Y qué esto otro? ¿Y qué esto aquello? ¿Sí? Y según el imaginario del Paco, la Chela, ¿sí?, quedó embarazada por interés de lo que ahí en la fiesta él le platicó, pero él fue el que le platicó. O sea, primero entró de lucido, entró como torero y luego primero se lució con la Chela, y luego por eso mismo que se lució, ahora, ¿sí?, ante esta situación se estaba quejando. Y para él la Chela lo embaucó, para él la Chela lo aprisionó, para él la Chela, ¿sí?, le cortó sus alas, le cortó su libertad. Y cuando llega Pedrito, ¿sí?, y él convive con su hijo,
algo que le decía a Pedrito. Escuchen las maldiciones, ¿verdad? Son las maldicciones. Pedrito, conforme iba creciendo, es decir, ya 5 años, 6 años, 7 años, ahí en la etapa escolar, él le decía a su hijo, ¿sí?, cosas así como estas, frases como estas. ¿Sí? Cuando yo me casé con tu madre, perdí mi libertad. ¿Sí? Frases como esas. Cuando me casé con tu madre, perdí mi libertad. Si yo no me hubiera casado, ¿sí?, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho X, Y, Z, pero me casé y entonces ya no lo pude hacer. Y obviamente Pedro, conforme va creciendo en edad cronológica, pues se va enterando de la historia de Paco y de Chela, es decir, de su papá y de su mamá, en el sentido de cómo se relacionaron. ¿Sí? Va asociando, a través de esas frases, va asociando que él es el responsable, que él es el culpable de que su papá ya no haya logrado lo que quería lograr, que él es el culpable de que su papá esté con ellos sintiéndose como un prisionero, de que él es el culpable de que su papá ya no haya sido libre. Él lo va asociando. Todo eso todas esas maldiciones van generándole, son implantes que van entrando a su psiquismo a nivel inconsciente. Pasan los años. Pedro ahora ya tiene 25 años y tiene dificultad para relacionarse con las mujeres. ¿Sí? Pedro tiene dificultad para relacionarse con las mujeres. Tiene 25 años. Y Pedro se dedica, ¿sí?, a labores de campo. Escucha, Pedro se dedica a labores de campo, es decir, no le gusta trabajar en ninguna empresa donde tenga que estar en un horario de tal hora y en ese lugar. Él prefiere las actividades laborales donde pueda andar en la calle, pueda andar viajando. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿El desde dónde? Desde dónde Pedro está motivado a que tenga gusto por esas actividades, de andar en la calle, de que lo manden de viaje. ¿Sí? Esa cuestión como de la libertad, ¿verdad? ¿Vas entendiendo? O sea, lo que el padre le codificó en el sentido así de: desde que tú naciste, perdí mi libertad. Desde que tú naciste, me cortaron las alas. ¿Acaso será que por eso Pedro se sube mucho a los aviones y se busca una actividad laboral donde anda viajando, anda haciendo actividad de campo? ¿Sí? Ahora sí que se sube a ese artefacto que tiene alas, porque a su papá le cortaron las alas. Si ¿vamos bien, Catherine? Tú dime si vamos bien o me regreso, Si estoy contando bien el relato, el cuentito, o me regreso, Si me faltó un punto, un guión, aquí en la coma, punto y aparte, o 2 puntos y seguido. Tú dime, Catherine. ¿Sí? Y Pedro, ¿verdad?, llega a los 28 años y decide hacerse la vasectomía. Pero Pedro todavía no tiene hijos. No tiene hijos, no ha tenido hijos. Te digo que tiene dificultad para relacionarse con las mujeres. Y eso tiene un desde dónde, es decir, es simbólico. Así como es simbólico la actividad laboral que tiene, así como es simbólico que por eso se suba continuamente a los aviones, ¿verdad? A lo que tiene alas. ¿Sí? A su papá le cortaron las alas simbólicamente. Así es como el papá se vivió y se lo transmitió a su hijo. ¿Sí? Me cortaron las alas desde que me casé. Soy como un prisionero
a partir de que me casé. Ya no logré lo que yo quería lograr porque me casé. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa de todo esto a nivel simbólico? En el imaginario de Pedro, en su registro imaginario, él cree que él es el responsable, él es el culpable de que su papá le hayan cortado las alas, de que se sienta prisionero y de que no haya logrado lo que él quería lograr en su vida. ¿Sí? Y por eso Pedro va haciendo cosas que sistémicamente, eso es una lealtad que se llama: yo lo hago por ti, papá. Yo lo hago por ti. Lo que tú no hiciste, yo lo hago por ti. Es decir, te cortaron las alas, entonces me dirijo hacia algo, objeto que represente eso, las alas. ¿Sí? Te quedaste prisionero y querías ser libre, querías andar libre, y él anda en su actividad laboral así, como si estuviera en libertad. Por eso no le gusta trabajos donde tenga que estar en una oficina, en un lugar, solo en un lugar, y en un trabajo así como rutinario. No le gusta ese trabajo, no le gustan esos trabajos. Él quiere trabajos donde se sienta libre. ¿Sí? Libre. Inconscientemente es como si le dijera al papá: yo lo hago por ti. Yo lo hago por ti. El ser libre, el lograr lo que tú no lograste, yo lo hago por ti. Y yo lo hago por ti porque me siento culpable a nivel inconsciente. Porque en su imaginario eso es lo que él tiene. En su registro imaginario, él imagina que por él, su papá, ya está ubicado, ya está comunicado. ¿Sí? Él imagina. Por eso es que yo lo hago por ti, papá, para que te des cuenta desde dónde Pedro está viviendo lo que está viviendo. Desde dónde Pedro elige lo que elige. Y te vas dando cuenta que Pedro no lo está eligiendo desde él. Lo está eligiendo desde la drama de su papá con su mamá. Desde esa dinámica de su papá con su mamá. Desde ahí surgen todas esas motivaciones para que Pedro se dirija a lo que se dirige. No desde él, sino desde el otro. Desde lo que un otro le codificó. Por eso es que tenemos a esta entidad aquí. Este es el implante que simboliza la prisión, que el papá quedó prisionero, porque el papá, ¿a qué le llamaba? Que le cortaron su libertad. Mira, acá está. Ella simbólicamente, la Lucrecia, es lo que simbólicamente él cuando decía: ya no fui libre, desde que me casé perdí mi libertad. Exacto. Ella se llama Lucrecia, pero simbólicamente libertad. Desde que me casé con tu mamá, porque obviamente me casé porque quedó embarazada de ti, perdí mi libertad. Miras, ella es Lucrecia, pero en lo simbólico es a lo que él le llamaba libertad. ¿Sí? Y Pedro por eso tiene dificultad para relacionarse con las mujeres. ¿Por qué? Porque es como si su papá se hubiera quedado sin libertad, es decir, sin Lucrecia, y él también le está siendo leal ahí. Yo igual que tú. Yo igual que tu papá. Mira la otra lealtad. Yo igual que tu papá. Así va. Yo igual que tú. Yo lo hago por ti, es decir, yo hago por ti, porque por mí, en su imaginario, por mí, porque yo llegué, y como yo llegué a este plano de la existencia, quedaste prisionero, te cortaron tus alas, entonces yo hago esas cosas por ti. ¿Sí? Y al mismo tiempo, yo como tú, o yo igual que tú. Tú te quedaste sin libertad, es decir, sin Lucrecia, y por eso es que yo también no me relaciono con nadie. Pero aquí viene algo así más complejo, ¿verdad? Miren que eso que tenemos en el inconsciente, todo ese material, al no decodificarlo,
tiene una fuerza tremenda sobre nuestros centros, ¿sí? Y por eso la gente cree, piensa y siente que está viviendo su vida. Y realmente no estamos viviendo nuestra vida, mira. Estamos implantados, codificados, programados y solo estamos ejecutando eso que se nos codificó, ¿sí? En forma de trauma, en forma de complejo, en forma de herida, en forma de dinámica familiar, ¿sí? En forma de creencia, etc. A los 28 años te decía, que Pedro decide hacerse la vasectomía. No tenía hijos, dificultad para relacionarse con las chicas, con las mujeres, ¿sí? Con las damas. Y decide a los 28 años, hacerse la vasectomía. A los 28 años. ¿Sí? Híjole. A los 28 años. A la edad que el padre embarazó a Chela. Va de nuevo. Ta, 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 así. Música de fondo acá así. Él decide realizarse la vasectomía a los 28 años de edad. Misma edad en la que su papá, Paco, embarazó a Chela. Cuando Paco tenía 28 años, embarazó a Chela. ¿Sí? Y él a esa edad decide hacerse la vasectomía. Qué simbólico. Qué simbólico. ¿Sí? Es decir, él está viviendo desde un lugar inconsciente, obviamente, pero muy simbólico. Está viviendo y está eligiendo lo que elige desde un lugar que el papá, por ejemplo, lo que el papá no realizó, para ser libre, o por lo que el papá hizo y perdió su libertad, él pareciera que lo quiere corregir. Eso es. Así está, bien ubicado. Pedro, con su vida quiere corregir los errores del papá. Pedro, con su vida quiere corregir los errores del papá. Es como, mira papá, si te hubieras hecho la vasectomía, no hubieras embarazado a mi mamá. Y si no hubieras embarazado a mi mamá, ¿sí? No te hubieras quedado como prisionero, no te hubieran cortado las alas, ¿sí? Y hubieras sido libre. Obviamente Pedro no sabe que para él la libertad a la que su papá Paco se refiere, no se refiere a la libertad de ser libre, aunque así él es como lo percibe, es decir, Pedro. Para él la libertad ya, mira acá está, con la que ya no se quedó, con el amor de su vida. Yo era el amor de su vida. ¿Sí? Y Pedro está viviendo su vida, que no es su vida. Pedro está viviendo en su vida está viviendo para corregir como las fallas del papá, porque por esas fallas su papá se quedó prisionero, perdió las alas, perdió la libertad. ¿Sí? Por tanto, si él no hubiera embarazado a la Chela, quiere decir que Pedro no hubiera existido. Y aquí viene algo interesante
fundamental, la funda de la mente. A los 2 años después de hacerse la vasectomía, Pedro desarrolla cáncer en los testículos. Y ahí hubo una pausa para que reflexionemos, ¿verdad? A los 2 años de haberse realizado la vasectomía, Pedro desarrolla cáncer en los testículos. Ahora, vuélveme a seguir en lo que, antes de que ubicara este punto, lo que estaba comentando. Pedro, en su vida, quiere corregir la vida del Padre. Pedro, con su vida, de otra manera, lo ubico de otra manera. Pedro, con su vida, quiere corregir los errores del Padre. Pedro, en su vida, quiere corregir las fallas del Padre. Pedro, con su vida, quiere corregir las fallas del Padre. ¿Y cuáles son esas fallas? Lo que quedó codificado, aquellas maldiciones y aquello que miró en la dinámica de Paco, o sea, de su padre Paco con Chela, o sea, esa dinámica donde él se sintió aprisionado y que ella lo embaucó, lo amarró, ¿verdad? Lo amarró. Según él, ella lo amarró con un hijo, es decir, con él. Lo aprisionó. ¿Sí? Por eso es que sí, vean lo que hace simbólicamente lo que hace Pedro. A la misma edad que su papá embarazó a Graciela, a esa misma edad él se hace la vasectomía. Es decir, papá, ¿sí? Haciendo esto, ya no embarazo a nadie. Es decir, ya no vas a embarazar a nadie. O sea, Pedro está poseído de esa trama, ¿sí? Haciendo esto ya no vas a embarazar a nadie. Es como si el papá viviera en él. Haciendo esto ya no vas a embarazar a nadie. Pero si haciendo esto ya no vas a embarazar a nadie, entonces, ¿sí?, yo no hubiera existido. ¿Qué desarrolla Pedro 2 años después? Cáncer. ¿Para qué desarrolló Pedro el cáncer? Para ya no vivir. Y es como una manera simbólica de decirle al papá, papá, ya estás libre. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo, ¿va? Tremendo, profundo, poderoso. ¿Sí? Pedro se hace la vasectomía como una forma simbólica de corregir la falla del padre. Es decir, él, poseído del Padre, de esa energía, mira, a través de esto ya no vas a embarazar a nadie. Entonces, por tanto, no queda embarazada Graciela. Y si Graciela no queda embarazada, entonces Pedro no hubiera llegado a este planeta escuela. Por eso es que después de la vasectomía, 2 años después, desarrolla cáncer. ¿Qué quiere decir? Pedro desarrolla cáncer para morirse. ¿Y por qué Pedro de manera inconsciente se quiere morir? O sea, de manera consciente él no se quiere morir. De manera simbólica, en él, a nivel inconsciente, él dice, si yo no hubiera llegado, en su imaginario, si yo no hubiera llegado, mi padre no se hubiera casado con mi madre y no se hubiera sentido como prisionero y no le hubieran cortado las alas. Y entonces, al no cortarle las alas, él hubiera volado y hubiera logrado lo que él quería lograr y sobre todo hubiera alcanzado su libertad. ¿Ven cómo Pedro simbólicamente ha enfermado de una enfermedad física? Enfermó su centro físico, es decir, enfermó a su cuerpo. Y
y la manera en la que enferma a su cuerpo tiene una lógica. A nivel manifiesto, le dicen, usted desarrolló cáncer por tales factores, ¿sí?, por tales circunstancias, sin considerar la vida anímica, sin considerar los movimientos del alma. Por eso es que lo psíquico mueve a lo energético y lo energético mueve a lo físico. Lo psíquico mueve a lo energético y lo energético mueve a lo físico. Lo dice el Kybalión. Si ustedes leen el Kybalión, el universo es mental, es el primer principio. Todo inicia en la mente y lo que está en la mente mueve a la energía y la energía mueve a la materia. A nivel convencional, en oncología, le dijeron a Pedro los factores por los que pudo haber desarrollado cáncer. Pero eso que desarrolló en su cuerpo se encuentra en lo psíquico y en lo energético, en su vida anímica. Y si Pedro quiere sanar del cáncer, tiene que considerar lo psíquico y lo energético, es decir, darse cuenta de que lo que está eligiendo, lo está eligiendo para liberar a su padre, porque él se siente culpable, se siente responsable a nivel inconsciente de que su padre no haya logrado, no haya sido libre, no haya volado. Y te das cuenta que ahora él ya está queriendo volar. Él piensa de manera inconsciente que así, con esa estrategia inconsciente de lo codificado en él, de lo programado en él, cree que así va a liberar al padre. Pero no se da cuenta que así como el padre quedó encadenado a Graciela, quedó encadenado a su madre, según el discurso del padre, ahora Pedro no se da cuenta que él quedó encadenado al cáncer. Diríamos, Pedro, sácatelas, mira nada más. Sí. Sácatelas, le cayó así como bomba al Pedro, mira nada más. El sanador, el acompañante, le preguntaría o le diría, le haría estas retroalimentaciones, devoluciones, hacerle consciente lo inconsciente. Pedro, ¿te das cuenta que a nivel inconsciente has querido salvar a tu padre, liberar a tu padre a nivel inconsciente, y que por eso has elegido los trabajos que has elegido? Y por eso elegiste también realizarte la vasectomía como una castración simbólicamente. Y decidiste, a nivel inconsciente, desarrollaste ese cáncer. Es decir, así como ya no existo, yo soy el responsable, el culpable de que mi papá se haya quedado prisionero. Entonces, al hacerme la vasectomía y al irme de este plano de la existencia, al morir, es decir, Padre, ya estás siendo libre, pero no te estás dando cuenta, Pedro, que estás haciendo lo mismo que tu padre, que así como tu padre se sintió y quedó aprisionado, según él, a tu madre, ahora tú estás quedando aprisionado al cáncer. Sí. Pedro, tienes y tenemos que realizarte un exorcismo profundo de tu centro mental, de tu centro emocional, de tu centro sexual social. Porque
lo que tienes averiado en tu centro mental con esas maldiciones, maldecir, esas maledicciones, ¿verdad? Y lo que te generaron esas maledicciones en tu centro emocional, ¿sí? Esa culpa, esa necesidad inconsciente de castigarte, porque al llegar tú, en tu imaginario codificaste que tú le cortaste las alas a tu papá, que tu papá quedó prisionero por ti. Por eso es que has enfocado tu energía psíquica, energética y física en liberar a tu padre. Pero no te toca, Pedro. No es contigo el cuadro, papi. Pero por amor ciego te colocaste ahí, por amor inconsciente. Y es por eso que requerimos realizar ese exorcismo, ¿sí? A través de ciertas técnicas o de una técnica, que hay varias, ¿va? Constelación familiar, representación sistémica, más catarsis. Bueno, diversas técnicas, ¿verdad? Es necesario, mi querido Pedro, hacer ese exorcismo para que liberes esos implantes, esas maldiciones que se transformaron en esta entidad. Y que la misma entidad a la que tu padre se sintió aprisionado, ahora es a la misma entidad a la que tú le diste vida, pero de otra forma. Tu padre le llamó Graciela, o sea, tu padre le llamó esposa, y ahora tú le llamas cáncer. No se pierda el próximo relato de sanación en Netflix, Despertares. Gracias, mi querido Damián. Gracias, gente bonita. Y nos encontramos en el próximo relato de sanación. Nos vemos, mi buen Noé. Tranquila, mi querida Isa. Estuvo bueno, ¿a poco no? Hasta la próxima. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.